En este vídeo vamos a explicar cómo se graban las entradas de aparatos en la plataforma RAE. Para grabar una entrada de aparatos en la plataforma se debe acceder al menú de entradas, que ofrece diferentes opciones en función de la entrada que vayamos a grabar. Este menú solo lo tienen disponible los usuarios con el perfil de operador. Vamos a comenzar explicando cómo dar entrada a aparatos mediante el menú Grabación por pantalla. Este menú se utiliza para grabar las entradas de aparatos que no tienen ya una etiqueta y se deben introducir sus datos. Al acceder a este menú se muestran las instalaciones que tenemos asociadas al perfil para que escojamos a qué instalación se le va a dar entrada. Si solo tuviéramos una inscripción asociada, se seleccionaría automáticamente. Una vez seleccionamos la inscripción, se muestra el formulario de introducción de datos. Este formulario está dividido en varias secciones. La sección Resumen del centro informa de los datos de la instalación seleccionada. Debajo de esta información se debe indicar la fecha en la que se da entrada a los aparatos y el tipo de usuario o entidad que entrega el residuo. La información de los desplegables y del formulario está vinculada, es decir, en función de la información que se vaya indicando, se habilita o no información en el resto de secciones y desplegables. Los tipos de usuarios o entidad que se entrega al residuo varían en función de la instalación a la que se está dando entrada al residuo. De esta forma, como se puede ver en el siguiente esquema, no es lo mismo dar entrada a un residuo en un gestor de tratamiento o en un punto limpio. En el caso de que la entrada vaya acompañada de un DI, se puede usar este DI para recuperar la información sin tener que indicar toda la información de la entrada. Para ello, se debe indicar el número del DI correspondiente y pulsar en Obtener entrada. El sistema recupera la información que ya ha sido indicada en el DI y autocompleta el formulario. En función del tipo de entidad o usuario que entrega el RAE que hayamos seleccionado, debemos indicar una información u otra. Como se puede ver, no se pide la misma información si el que entrega un RAE es un particular o si es un gestor autorizado. Las inscripciones indicadas deben existir en el RPGR. Si la inscripción que se quiere incluir no existiera en el RPGR, el usuario debe ponerse en contacto con la comunidad autónoma correspondiente para que la incluya o la subsane en el RPGR. Después de la información del usuario o entidad que entrega el residuo, se debe indicar la información de la sección Datos del residuo. En esta sección se encuentra la información del residuo al que se está dando entrada y depende del tipo de centro al que se da entrada. Si el residuo se da entrada es un distribuidor o punto limpio, es imprescindible indicar el tipo de aparato y el uso. Después el sistema recupera automáticamente el código LER correspondiente. Además, es obligatorio indicar la marca de los aparatos. Se puede indicar desconocido en caso de que no se pueda ver la marca. Si se indica otras marcas, se habilita un campo libre donde se puede escribir la marca deseada. También se pueden indicar las marcas por unidades. La operación de la instalación es obligatoriamente una R1301. Por el contrario, si el residuo se da entrada en un gestor de tratamiento de recogida, no es obligatorio indicar el tipo de aparato y el uso, aunque se puede indicar para que el sistema recupere automáticamente el LER correspondiente. Para indicar el código LER existe un desplegable. No se puede indicar la marca de los aparatos. Además, se debe indicar la operación en la instalación correspondiente al tratamiento que se le va a dar al aparato. Independientemente del tipo de centro al que se dé entrada a los aparatos, es obligatorio indicar el peso total y el número de unidades. Se permite indicar el peso por número de unidades si no todos los aparatos pesarán lo mismo. Si el código LER indicado es de aparatos individuales, aparecerá marcada la referencia RAE y el sistema generará una etiqueta con su correspondiente código RAE por cada aparato. Si el código LER indicado pertenece a una fracción que va a contenedor, el sistema habilita un desplegable con los contenedores válidos que están abiertos en la instalación. En el apartado responsable de la financiación se debe indicar el tipo de recogedor. Esto se refiere al tipo de entidad que financia y organiza la recogida y gestión de los residuos a los que se está dando entrada, como por ejemplo los sistemas de responsabilidad ampliada o un negociante. También se da juntar un albarán o documento asociado al movimiento o en su defecto indicar el número de DI asociado. Por último, se da la opción de indicar observaciones o incidencias si las hubiera. Se puede indicar por tipo de incidencia y por número de aparatos afectados. Para finalizar y grabar la entrada se debe pulsar en Guardar entrada. En el caso de haber dado entrada
aparatos individuales, el sistema devuelve las etiquetas para que se impriman y se pegan a los aparatos. Si los aparatos a los que vamos a dar entrada ya han pasado por otra instalación en la que ya se ha grabado su información y se ha generado la etiqueta correspondiente, esta entrada se graba a través de la lectura de etiquetas. Como siempre, al acceder a este menú se muestran las instalaciones que tenemos asociadas para que escojamos a qué instalación se le va a dar entrada. Si solo tuviéramos una inscripción asociada, se seleccionaría automáticamente. Esta grabación de entradas permite grabar una entrada escaneando el código QR de la etiqueta del aparato o indicando el código RAE de esta etiqueta. Es imprescindible que la inscripción seleccionada sea la que se indicó como destino del traslado de la anterior instalación. De lo contrario, al leer la etiqueta del sistema dará error y no va a dejar continuar. Una vez leída la etiqueta, el formulario se autocompleta con la información indicada en la salida de la anterior instalación. Aún así, es imprescindible indicar el dato del peso de la entrada y se da la opción de indicar observaciones e incidencias. Al igual que antes, para finalizar y grabar la entrada se debe pulsar en guardar entrada. Y si no hay errores, el sistema devolverá un mensaje indicándolo y con el código de la entrada. En este caso no se devolverán las etiquetas de los aparatos a los que se le ha dado entrada, debido a que estos aparatos ya cuentan con esta etiqueta. A continuación vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo grabar una entrada con un gestor de recogida. En concreto, grabaremos la entrada de unas batidoras de uso doméstico procedentes de un particular. Como ya se ha comentado anteriormente, para grabar una entrada en la plataforma debemos ir al menú Entradas. Aquí podemos ver las opciones disponibles para grabar una entrada. En este caso vamos a realizar una entrada de manera manual, por lo tanto vamos al menú de grabación por pantalla. Como tenemos más de una inscripción asociada, se nos muestran todas las inscripciones que tenemos asociadas para que elijamos en cuál será la entrada de los aparatos que vamos a grabar. En este caso escogemos la inscripción tipo G02 de gestor de recogida. Podemos ver un resumen de la información de la inscripción que hemos indicado, y lo primero que se nos pide es que indiquemos la fecha en la que se ha producido la entrada y el tipo de usuario o entidad que entrega el RAE. En este caso va a ser un particular. Recordábamos que en el caso de los gestores de tratamiento o el resto de tipos de instalación se permite indicar unos tipos de usuarios o entidades que entregan el RAE u otros. Como hemos indicado que el usuario que entrega el RAE es un particular, no nos aparece la opción de indicar el número de DI para recuperar la información directamente. A continuación se nos pide que indiquemos los datos del usuario o entidad que entrega el RAE. Al ser un particular, este apartado es bastante reducido. Por lo tanto, vamos a indicar el NIF del particular, así como el nombre. En los datos del residuo debemos indicar los datos del RAE al que se le está dando entrada. En este caso, como ya hemos comentado, serán unas batidoras de uso doméstico. Seleccionamos el tipo de aparato, batidoras, y el uso doméstico. Como se puede ver, se ha autocompletado la información del código LER. A continuación vamos a indicar el número de unidades, así como el peso total, unos 50 kilogramos. Al tratarse de aparatos de una fracción que va al contenedor, el sistema nos pide que indiquemos el número de referencia al contenedor al que se va a introducir el RAE. Es importante disponer de un contenedor válido para la entrada que se va a dar, si no el sistema mostrará un error que indica que no hay contenedores y no deja continuar. En este caso, vamos a seleccionar un contenedor ya creado, de pequeños aparatos. Por último, indicamos la operación de tratamiento que se le vaya a dar. En este caso, vamos a seleccionar la R1401 de preparación para la reutilización. Recordamos que si la instalación a la que entran los RAE es un punto limpio o un distribuidor, esta operación de tratamiento es obligatoriamente una R1301 y no se da la opción de cambiar este campo. Al tratarse de un particular el que entrega el RAE, el sistema no solicita ni los datos del transportista ni los datos del responsable de la financiación.
se pueden indicar observaciones o incidencias, donde se dispone el tipo de incidencia, así como el número de unidades afectadas. Una vez indicados todos los datos, pinchamos en guardar entrada y como podemos ver, la entrada ha sido guardada correctamente. Como se trata de una entrada de aparatos que van a contenedor, el sistema únicamente nos informa del código de la entrada que acabamos de grabar. La etiqueta será la del contenedor que hemos escogido. En esta secuencia vamos a mostrar otro ejemplo de entrada. En este caso, la entrada de unos congeladores de uso profesional procedentes de otro gestor autorizado. En este ejemplo vamos a poder ver cómo grabar la entrada de los RAE recuperando los datos de un DI. Vamos al menú de entradas, grabación por pantalla. Escogemos la inscripción para la que vamos a realizar la entrada. En este caso, para tipo de usuario o entidad que entrega el RAE, vamos a marcar otro gestor autorizado. En primer lugar, se nos da la opción de indicar el número de DI correspondiente al traslado de residuos que se van a dar entrada. Pinchando en obtener entrada, podemos ver que la carga de los datos del DI para realizar la entrada ha sido satisfactoria. Automáticamente los datos de la entrada de residuos se autocompletan. Únicamente debemos indicar la operación de tratamiento del origen, es decir, la operación de tratamiento a la que fue sometida el RAE la instalación de la que viene. En este caso vamos a indicar una R1401 de preparación para la reutilización. En los datos del residuo únicamente indicamos el número de unidades y el peso total, en este caso 10 unidades y un peso de 100 kilogramos. Podemos incluir varios pesos por unidad si lo deseamos. Como se puede ver, los datos del transportista se autocompletan. Debemos indicar el responsable de la financiación. En este apartado se refiere a la entidad que financia y organiza la gestión del residuo y tenemos la opción de indicar el propio gestor, un negociante o un scrap. En este caso concreto vamos a indicar que es el propio gestor quien financia la gestión del residuo. Como podemos ver, el sistema recupera automáticamente los datos. Al haber recuperado los datos del DI, el sistema también recupera el código del DI correspondiente al traslado. Por último, como siempre, se pueden indicar observaciones o incidencias. Una vez indicados todos los datos, pinchamos en guardar entrada. Como se puede ver, al tratarse de aparatos que van etiquetados individualmente, el sistema devuelve las etiquetas que se deben imprimir y pegar a los RAE. En este caso vamos a mostrar cómo grabar una entrada de aparatos que ya han pasado por otra instalación y tienen una etiqueta. Este tipo de entradas se pueden grabar mediante la lectura de etiquetas. Para ello debemos acceder al menú Entradas y seleccionar Lectura de etiquetas. Escogemos la instalación con la que vamos a grabar la entrada. Ahora nos da la opción de introducir la etiqueta escaneando el código QR de las etiquetas. En este caso vamos a indicar el código de la etiqueta. Para ello tecleamos el código y pulsamos Intro. Automáticamente el sistema recupera la información del residuo. Es importante dar entrada a los residuos en la inscripción que se ha marcado como destino del traslado de la salida anterior. Si no, el sistema dará error y no se puede continuar. Como se puede ver, el sistema recupera todos los datos con la información indicada en la salida anterior. Para poder continuar es obligatorio confirmar el peso del residuo. En este caso vamos a indicar 100 kilogramos. Como siempre se pueden indicar observaciones o incidencias. Una vez recuperado e indicada la información de la entrada, pulsando en guardar entrada, el sistema nos va a dejar guardada la entrada. Como podéis ver, la operación ha sido realizada con éxito y la entrada ha sido guardada correctamente.